Bueno, en primer lugar, apreciado Fabián, desde hace muchísimos años que mantenemos una relación de amistad y de profesionalismo. Siempre es grato el compartir con cada uno de ustedes estas charlas que son de mucho beneficio para todos los que hacemos la profesión de la ingeniería civil. En esta noche, Fabián nos va a dar la charla de calibración de modelos no lineales de mamposterías de relleno en pórticos de hormigón armado. Fabián Agustín Pachano Álvarez es máster en Ingeniería Geotécnica y Cimentaciones por la Universidad a Distancia de Madrid, en Madrid, España. Realizó con una beca de la Organización de los Estados Americanos. Es máster en Estructuras de la Escuela Politécnica Nacional, con summa cum laude, la puntuación más alta de la clase. Tiene el diploma en Diseño Sísmico y Rehabilitación de Edificios y Puentes en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, realizado con una beca de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magna cum laude, la puntuación más alta de la clase. Dentro de sus actividades realiza evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras de hormigón, enfoque en los ensayos no destructivos de elementos estructurales, supervisión de campo para la evaluación de pruebas de estructuras de hormigón, incluida la extracción de núcleos, pruebas de martillo de rebote, monitoreo de estado con acelerómetros inerciales y detección de fallas con ultrasonido. Modelación de estructura en software especializado para análisis no lineales. Diseño sísmico y rehabilitación de estructuras. Evaluación de los sistemas de construcción mediante el ensayo a escala real para empresas privadas de construcción. Supervisión de laboratorio y campo de la construcción e instrumentación de estructuras a escala real. Y modelación de estructuras en software especializado para análisis no lineales y desarrollo de directrices para su evaluación sísmica. Es profesional independiente y obviamente trabaja de forma independiente. Bienvenido, Fabián. Podemos comenzar. Gracias, Pato. Buenas noches con todos. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Es un gusto estar aquí. La presentación que les voy a pasar ahora bueno, comenzó como parte de mi investigación para la tesis de maestría en la Escuela Politécnica Nacional y se ha seguido desarrollando durante estos últimos años en base a lo que hemos hecho en la práctica profesional. Déjame les comparto la pantalla. FC. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, si deseas ampliarla para que se vea completa, lo puedes hacer. Correcto. ¿Ahí se ve completa? Sí, perfecto. Perfecto. Ya. A ver. El problema que nos planteamos para la investigación en mi tesis fue cómo modelar mamposterías de relleno en estructuras de pórticos, sobre todo que sea tener un enfoque que sea práctico, que no sea con un costo computacional alto y que sea sencillo, que se pueda implementar en software convencional como el SAP 2000 o el ETABS. Los objetivos de la investigación era determinar parámetros mecánicos relevantes y las metodologías para su evaluación en modelos de puntal equivalente, evaluar el comportamiento histerético de la mampostería, evaluar teorías de falla de mampostería y evaluar modelos no lineales de mamposterías de relleno. Aquí un poco de teoría, del marco teórico. Para modelar mamposterías se tiene diferentes metodologías. Hay lo que se conoce como micromodelos, que son modelos de elementos finitos, en donde se modela los bloques como elementos individuales, se modelan las juntas también como elementos individuales. O sea, las juntas me refiero al mortero que se utiliza para unir los bloques. Y el pórtico también se discretiza en elementos finitos. Tenemos mesomodelos, donde se tiene una discretización un poco más gruesa, ya no se diferencia juntas de los bloques, sino que eso todo se mete como un material equivalente. Déjame leer. Todo se mete como que todo este panel de aquí intermedio se mete como que fuera un material equivalente y se modela con elementos finitos. Y se tiene los macromodelos,
que son modelos de puntales básicamente, que pueden ser monopuntal, pueden ser bipuntal, pueden ser tripuntal, como se ve en este de acá, puede ser de múltiples puntales, como lo pueden observar en este mallado de acá, y se tiene macro modelos panel, como este de aquí, que es una combinación de modelo de puntales en diagonal para compresión y modelos y puntales en diagonal con un resorte a corte en el centro. Este de aquí es el modelo de Crisafulli, está implementado en algunos softwares y es un modelo bastante versátil y relativamente fácil de calibrar. No, también se tiene este otro modelo también para modelar como un resorte de corte en la parte central. Este de aquí solamente para modelar mamposterías de corte. Eh, lo interesante o lo difícil de modelar los puntales es qué ancho le doy a mi puntal para que equivalga a todo el panel de mampostería. Entonces existen, en la literatura existen muchísimas expresiones. Se tiene, el más viejo es este de Holmes, que recomienda un tercio de la diagonal, un tercio de la diagonal, hasta aquí 0,33. Paula y Presley recomiendan limitar esto a 0,25 de la diagonal, de la longitud de la diagonal, y se tiene muchísimos otros modelos que dependen del ángulo de inclinación, de los materiales, de la relación del módulo de elasticidad entre la mampostería y el pórtico, y todos dan más o menos de este tipo de curvas. Todos mantienen una misma forma funcional que generan este tipo de curvas de aquí. Entonces, nuestro interés era ir evaluando cada uno de estos modelos y ver más o menos qué tan bueno era cada uno, porque no sé si se ponen a ver, por ejemplo, con un factor lambda, que es la relación entre la longitud de la diagonal y el alto del panel, que es de 4, la diferencia entre 0,2 y 0,4 es básicamente del doble. Entonces, sí nos interesaba poder tener una calibración un poco más certera. Y la solución era utilizar este procedimiento de Capapia, Cavalieri y Fossetti del 2003, en que separan al pórtico como un pórtico arreostrado, articulado, más el pórtico resistente a momentos. Y se analiza la diagonal como debería ser. La metodología que empleamos, se hizo una campaña de caracterización de los materiales. Básicamente, esto de aquí sería la mampostería, que se la modela como hormigón no confinado. El acero de las columnas, típico modelo de acero. Aquí se utilizó Menegoto Pinto para modelar el acero. Esto de aquí es modelado en Seismostruct. Y este de acá es el modelo esto sería el hormigón confinado. Y se lograron modelos de elementos finitos. Se hizo una calibración en Seismostruct y se hizo una calibración también en SAP 2000. Durante 2 años más o menos estuvimos haciendo varios ensayos de materiales, y a la final, para ir viendo más o menos cómo era el comportamiento de cada uno de los materiales. Y ya a la final definimos un listado de ensayos definitivos que íbamos a hacer sobre un solo tipo de bloque con un solo tipo de mortero para generar un solo tipo de mampostería y calibrar todos nuestros modelos en función de estos materiales. Entonces, se hicieron, según el estándar de la STM, 5 ensayos de caracterización de bloques. En compresión de bloques también se pide 5 en el estándar, pero terminamos haciendo 23 ensayos porque nos interesaba verificar por qué estábamos haciendo el ensayo de una cierta manera, si de otra manera podría estar dando resultados mejores o diferentes, o qué pasa si lo ensayo con alguna variación. Hicimos 10 ensayos de tensión por hendimiento. Este es el ensayo brasilero que se hace en cilindros de hormigón para obtener la resistencia a tensión de los bloques. Hicimos 10 ensayos de compresión en cubos de mortero, porque eso es lo que te recomienda la STM, el estándar, hacer en cubos. Y dijimos, si el hormigón lo hacemos en cilindros, ¿por qué al mortero lo hacemos en cubos? Entonces, también hicimos 26 ensayos de compresión en cilindros y prismas de mortero, a ver si es que había alguna diferencia significativa.
16 ensayos de compresión en prismas de mampostería. El estándar de la STM te recomienda que hagas en prismas de mampostería. Hicimos análisis y modelación en elementos de micromodelos de elementos finitos de las mamposterías de estos prismas y veíamos que la distribución de esfuerzos no era real, no era realista. Entonces pasamos a hacer 27 ensayos de compresión cíclica en muretes. Les diferenciamos, no les llamamos prismas, les llamamos muretes, porque estos de aquí sí tienen los bloques trabados. Los prismas es colocar un bloque uno sobre otro. Ya vamos a ir viendo esto de aquí más adelante. Hicimos, 5 ensayos de tensión diagonal en muretes de mampostería, que es lo que te pide la norma. Además, hicimos 10 ensayos de corte directo en tripletes. Esto es básicamente un equivalente a hacer un ensayo triaxial en suelos. Este de aquí sería como el equivalente en mamposterías. Hicimos 7 ensayos de adhesión en duplas de mampostería para poder determinar cuánto era el valor de la adhesión que se tiene entre mortero y bloque. 3 ensayos de compresión de los hormigones que se utilizó en el pórtico de hormigón armado que se empleó para analizar el comportamiento de la mampostería. 20 ensayos de tensión en las varillas. Hicimos más de 100 ensayos de caracterización dinámica de todo el conjunto. Y 5 ensayos de carga lateral cíclica. De estos de aquí 4 los hicimos dentro del rango elástico y un ensayo inelástico donde ya llevamos al pórtico hasta la falla. En ensayos de bloque, lo que les comentaba, 5 ensayos de caracterización, hicimos 5 ensayos de compresión del bloque entero y aquí nos dimos cuenta de que hay 2 tipos de bloques, el bloque que tiene los 3 huecos y el que tiene el de remate de hilada que tiene 2 huecos y una raja en el medio para que el maestro lo parta por ahí y poder utilizarlo como remate de hilada. Entonces, hicimos ensayamos los 2 tipos diferentes de bloques y vimos que el segundo bloque, el tipo B que se tiene acá, resulta un poco más resistente por esta configuración, porque era el mismo material, eran de la misma colada ¿cómo se llama?, de preparación de bloques en el sitio donde los compramos de la misma, que sean de la misma colada, y estos de acá, esta configuración resultaba ser un poco más resistente, la configuración de remate de hilada. Como la mampostería para cargas sísmicas termina comprimiéndose de forma diagonal, nos interesaba analizar no solamente cuánto era la resistencia a la compresión del bloque, si le cargábamos con el bloque acostado, si se lo carga se lo carga por el lado flaco, como quien dice. También analizamos si es que cargábamos al bloque por el lado largo. Y claro, por el lado corto, estás aprovechando la configuración alveolar que tiene el bloque, que tiene una estructura, le da una estructura resistente. Si lo comprimes por en el otro sentido, tiene una muchísima, no muchísima, pero tiene una menor resistencia y tiende a fallar mucho más rápido. En este naranjo, en este color naranjo que se ve aquí, se tiene el bloque en su configuración normal y acá cargándolo en este celeste de acá, cargándole al bloque por el costado. En los ensayos de tensión por hendimiento, que es el equivalente al ensayo brasilero, que aquí se puede ver, tenemos una varilla metida aquí entre el mortero, que utilizamos para que no se mueva, y se veía se aplicaba la carga y se podía ver cuánto tenía de resistencia. Nos dio resistencias sumamente bajas. El mortero el bloque que utilizamos era un bloque bastante simple, no utilizamos un bloque estructural, pues no nos interesaba analizar qué pasaría en estructuras normadas, sino más bien en estructuras, la típica autoconstrucción que se tiene en nuestro país. Entonces era un bloque bastante poroso de 1 megapascal de resistencia. Ensayos de compresión de los morteros. Hicimos los 10 cubos de 50 milímetros de lado. Vimos que se tenía una resistencia promedio de 18 megapascales. Hicimos, de la misma colada, hicimos 10 cilindros de 70 por 140 milímetros y 10 cilindros de 100 por 200 milímetros. Vimos que la resistencia aumentaba ligeramente en los cilindros, no era estadísticamente significante, así que no le hicimos mucho caso, pero
nos dimos cuenta de que el rato que uno coloca el mortero sobre el bloque, mucha del agua de hidratación que diste el mortero para fraguarse es absorbida por el bloque, el rato que se lo coloca ahí. Entonces hicimos estos prismas de 90%, 80% que eran fundidos dentro de los alvéolos de los bloques y luego los tallábamos para poder ensayarlos. Y vimos que la resistencia básicamente bajó a la mitad en estos elementos que eran fundidos dentro del bloque, porque sufrían una deshidratación significativa en su proceso de fraguado. Aquí están los ensayos de los prismas. Esto es un prisma, son 3 bloques uno encima de otro, con mortero en el medio, y que esto es lo que te dice la norma que tienes que ensayar. Para no hacerlo sencillamente muy simple, hicimos en 5 configuraciones diferentes. El prisma sin revocarle, sin ningún tratamiento en la junta, sencillamente el maestro colocaba el mortero y colocaba bloque sobre bloque. Luego le pedimos al maestro que haga con una media caña, luego que lo haga revocado, luego que haga un enlucido fino, y al final nos estaban sobrando 3 bloques, tres prismas que teníamos de repuesto. El maestro ya no estaba y lamentablemente se me ocurrió a mí a tratar de hacer el enlucido. Yo le hice un enlucido sumamente grueso, quería ver si es que había un aporte significativo en hacer un enlucido sumamente grueso, y la verdad no me quedó tan bien. Pueden verlo aquí en los ensayos, en los videos, es el que se cae completamente el enlucido, se desgaja completamente, no aportó mayor rigidez. En las curvas de acá arriba pueden ver que efectivamente este es de aquí el A, el que tiene la media caña, es el que tiene la menor resistencia. Cuando se rellenan las juntas, quedan revocadas, se tiene una resistencia un poco mayor. Cuando se tiene un enlucido aumenta la resistencia, y cuando con el enlucido grueso se tiene la mayor resistencia, pero aún así no es proporcional al ancho de enlucido que se tenía, porque yo me imagino, mi mano de obra fue tan mala que en realidad esto de aquí se desprendía y se caía el enlucido a medida que se iba aplicando la carga. Como nos interesaba ver cómo varía la resistencia de los muretes. Estos de aquí ya son muretes, son con bloque trabado. Construimos muretes con diferentes ángulos de inclinación. Entonces aquí pueden ver, esto es a 0 grados de inclinación, como se tiene el bloque normal. A 22.5 grados de inclinación se puede ver que se tienen las hiladas inclinadas 22.5 grados. A 45 grados, están inclinadas 45 grados. Esto de acá adelante se tiene a 72.5 grados, y finalmente el mismo bloque de 0 grados ensayado por el costado, para ver cómo iba variando la resistencia. Aquí se observó un cambio significativo en la resistencia entre los muretes. Aquí, en estos de aquí, se puede ver, la mayoría de los bloques de acá arriba fallaron a compresión, y los bloques de acá abajo fallaron a corte. Entonces aquí se produce el cambio del tipo de falla. Acá estos en los muretes tipo D, estos 5 muretes a 67.5 grados de inclinación, ya todos fallaron por cortante, y acá otra vez con los bloques a 90 grados volvimos a tener una falla a compresión, y se tuvo cambió otra vez a tener la falla de compresión, ya no estuvo una falla a corte. Aquí podemos ver cómo fue cambiando la resistencia. A 0 grados de inclinación se tiene la resistencia más alta, a 22.5 cae un poco la resistencia, a 45 grados cae un poco más la resistencia y se tiene la falla combinada entre compresión y cortante. La falla más baja se obtuvo a los 67.5 grados de inclinación, y se recuperó algo a 90 grados, pero igual se tiene una resistencia relativamente baja. Entonces, con esta curva de aquí, en base a la inclinación que vaya a tener nuestro puntal, se puede determinar más o menos por dónde está la resistencia a compresión que tendría nuestro puntal. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre prismas y muretes cuando uno está haciendo un ensayo? Esto es la micromodelación que hicimos de los prismas y de los muretes.
Aquí tenemos en este costado, tenemos un prisma ensayado a compresión. Esta es la distribución de esfuerzos, es básicamente uniforme. Mientras que en el murete vemos que se tiene una concentración de esfuerzos importante en las juntas. Donde se tienen las juntas de mortero, se tienen las concentraciones importantes de esfuerzos. Y es básicamente la diferencia entre módulos de elasticidad entre el mortero y el bloque, que es lo que te determina el tipo de falla que se tiene en la mampostería. Si tienes un mortero más resistente o de mayor módulo de elasticidad que tu bloque, va a actuar como una carga puntual. Básicamente le va a ensayar como el ensayo brasilero, le va a tratar de ensayar al bloque. Entre la junta de acá arriba y la junta de acá abajo, ensayan por aquí por el medio, tratan de ensayar al bloque. Esto de aquí hicimos un análisis de atracción, cómo se distribuían los esfuerzos. Se ve que en las juntas de morteros era mucho menor la distribución de esfuerzos. Y bueno, se ve que acá igualmente se concentran en las juntas los esfuerzos. A cortante, igual se ve que se tienen concentraciones donde se encuentran las juntas del mortero con los bloques. En los ensayos de tensión diagonal, es el ensayo que se carga diagonalmente al bloque. No es exactamente equivalente a lo que hicimos nosotros de compresión a 45 grados, porque la distribución de esfuerzos es diferente. No se tiene una carga de compresión aquí, sino directamente es un cortante. Y se tuvieron, ¿cómo se llama? Los resultados que se pueden ver aquí. Para ver el cortante directo, se utiliza este ensayo de tripletes, en que se aplica una carga por el costado. Aquí, como pueden ver, en los bloques se tiene un gato, le aplica una carga por el costado, que es esa carga es medible, y se le aplica una carga de compresión al bloque del medio hasta que se produzca la falla. Y se obtiene una curva, ¿cómo se llama? De esfuerzo normal versus esfuerzo cortante, cómo va variando. Estos son los ensayos de adición de duplas. Se requiere de este herraje especial para poder ensayar duplas, que es básicamente una abrazadera que se emperna contra los bloques y les trata de separar. Esto se ensaya en la máquina universal, y les trata de separar los bloques. Pero la calidad de nuestro bloque no era tan buena. Construimos este herraje, y la verdad, el rato que tratábamos de colocarle en la máquina, solo el hecho de manipular todo el herraje terminaba ensayando el bloque, se terminaban desprendiendo. Así que la gente de ahí del Centro de Investigación de la Vivienda, en especial el Robert Dibujes, se le ocurrió hacer este tipo de ensayos en que se colocaba un bloque desplazado y se le aplicaba una carga por abajo, se le sostenía con una banda al un bloque y se le aplicaba una carga por abajo, y con eso logramos obtener ¿cómo se llama? El valor de la adhesión que se tenía entre mortero y bloque. Bueno, ya para analizar, ¿cómo se llama? Fórmulas empíricas del módulo de elasticidad en base a los módulos de elasticidad del bloque y del mortero, se puede obtener básicamente un módulo de elasticidad promedio, con esta fórmula de aquí, de Binda de 1988. Aquí calculamos en esta línea negra punteada cuánto daría la ecuación de Binda y cuánto es los módulos de elasticidad al 45% de la resistencia de los muretes y del prisma tipo B, que sería más o menos el prisma que estaba resonado juntas. Se ve que se tienen resultados relativamente cercanos. La fórmula de ecuación de Binda nos da un resultado un poco mayor, y esto se debe que, bueno, estábamos nosotros utilizando al 45%. Si utilizábamos a un 30%, probablemente hubiésemos llegado a estar muy cerca. Con el de hiladas a 90 también hicimos el análisis y vimos que estábamos quedando un poco por arriba en este caso.
Para evaluar el módulo de Poisson, en realidad nos dimos cuenta que tratar de medir el módulo de Poisson en elementos tan porosos es una tarea sumamente compleja. Bueno, aquí se les presenta la curva experimental, esta de aquí en color naranja, que es lo obtenido del ensayo, pero es una curva que tiene una dispersión altísima, sumamente alta. Hicimos una aproximación tratando de limpiar un poco el ruido ambiental que se tenía en las mediciones. Se obtuvo esta curva azul y finalmente haciendo un análisis por elementos finitos y se obtuvo esta ecuación de acá arriba, que es básicamente saca un promedio ponderado de cuánto debería ser el módulo de Poisson en base a los módulos de Poisson del bloque y del mortero. Y nos daría esta curva verde que se tiene aquí. Eh, sí, en realidad esto demuestra que se tiene una dispersión muy alta en este tipo de mediciones y es prácticamente imposible en un elemento tan poroso como el bloque que se utiliza comúnmente en el mercado ecuatoriano hacer una medición efectiva del módulo de Poisson. Cada vez que comprimes se van llenando vacíos y todo lo que se podría estar abriendo hacia los costados que te aporte a tener un módulo de Poisson se convierte más bien en microfisuras y en general lo que tienes es como vibración, muchísima vibración en la medición de cuánto se está tratando de abrir el murete mientras le estás aplicando la carga vertical. El módulo de corte, la clásica fórmula del módulo de corte, que solamente es aplicable para materiales isotrópicos. En este material, y estamos viendo que es claramente ortotrópico, pero hicimos un análisis para ver por dónde nos daba. Entonces, este de aquí es el módulo, el obtenido en tensión diagonal, y estos de aquí serían los calculados para diferentes, con el ensayo a 45 grados, sería el verde, y el azul acá con el ensayo experimental a 0 grados. Se ve que tiene da resultados relativamente buenos. Se tiene unas ecuaciones también empíricas de Hilsdorf y de Crisafulli para determinar la resistencia de la mampostería en función de la resistencia del mortero y del bloque. Se tiene estas dos fórmulas. La de Crisafulli está calibrada para mamposterías donde el mortero es menos resistente que el bloque. Por tanto, el tipo de falla no es una falla de tensión, de tensión inducida por las juntas, mientras que la de Hilsdorf es como más general. Entonces, se tuvo que la de Hilsdorf en los prismas daba un error del 27%, mientras que en los moretes un 14.16%, estaba dándole más o menos bien, mientras que la de Crisafulli sí nos dio un error de 91% en el prisma y un error del 200% en el morete. Entonces, claro, como está calibrada la ecuación de Crisafulli, no sería aplicable para el tipo de mampostería que tenemos en nuestro país. Con todos los datos se hizo una mesomodelación. Esto hicimos en Abacus para ver más o menos por dónde estaría la resistencia del pórtico y ver, también ir viendo a qué nivel de carga se desprendería la mampostería del pórtico, comenzarían a producir las fisuras. Entonces ahí no sé si se le puede ver. Aquí, ahí podemos ver dónde está. Ya se está. Ya se me trabó. Se colgó el video. Se colgó el video. Dame un segundo. Déjame. ¿Todavía le estoy compartiendo la pantalla o no? No, no estás compartiendo. Ya, dame un segundo, les.
¿Dónde está compartir presentación? Ya, ahí le pueden ver. Sí. Ya, entonces aquí se puede ver el momento en que ya se desprende en esta parte de acá arriba. Ya se comienza a desprender la mampostería. Lo mismo acá, le ven que como está aplicando la carga en este sentido, se desprende en este lado de acá. Este lado está a compresión, este lado de acá termina trabajando a tracción y se desprende la mampostería en esta esquina de acá. Eso. El modelo físico que utilizamos en base a los resultados de esa mesomodelación, y sí, construimos un pórtico de hormigón armado, esta es la viga de anclaje a la losa de reacción del laboratorio del Centro de Investigación de la Vivienda. Le construimos un pedazo de losa encima para que poder aplicarle una carga vertical. Llenamos de unos dados de hormigón que tienen en el laboratorio que son para aplicar aplicar pesos. Le llenamos acá arriba y de sacos de arena y de ripio para poder aplicarle una carga equivalente a un segundo piso. Esto de aquí estuvo instrumentado durante más o menos casi 2 meses, en que se fue midiendo cómo iba variando los periodos naturales de vibradar de esta estructura, en base a lo que se le iban construyendo cosas. Entonces, aquí más o menos pueden ver los resultados. Se tienen resultados interesantes. Tenemos el periodo en X, es la línea azul. El periodo en Y es la línea verde que tienen acá. Y se puede ir viendo diferentes etapas. En esto, bueno, se terminó de construir el pórtico el 18 de diciembre. Se lo dejó más o menos hasta el 1 de enero, en que se hizo en el 18 de diciembre se hizo la primera calibración de los equipos. En el 1 de enero, pasado el 1 de enero, creo que fue el 2 de enero, hicimos una segunda calibración de los equipos. Vimos cómo fue bajando el, 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 el periodo de vibración durante este tiempo, mientras se iba endureciendo el hormigón que estaba recién fundido. En este punto de aquí, donde está esta línea roja, se construyó el muro de relleno. Se puede ver cómo se tiene una caída en el periodo. En el periodo, sobre todo en X, que es en el sentido en el que está construido el muro. En Y le aportó igual una rigidez, por lo que se tiene esta caída que no es tan grande, pero igual funciona. Cuando se hizo el revocado del muro y se rellenó el espacio entre el muro y el pórtico que lo enmarca, fue en este punto. No se vio mayor aporte significativo. Se veía que el pórtico ya estaba acoplado al muro. Se hicieron ensayos al 2% de la deriva. Es lo que pueden ver acá. Esto de aquí ya se hicieron. Esto es 5, 6, del 7 de febrero. Se comenzaron con estos ensayos. Se hicieron durante 2 días. Se pueden ver cómo se pierde totalmente la rigidez mientras se va degradando, se va dañando el muro. Sobre todo en el sentido Y. Se pierde muchísima rigidez. Bueno, en el sentido X también se pierde porque también se daña el pórtico más allá de su estado sin mampostería, sino que también se dañan las columnas y las vigas que se tenían ahí. Entonces se pierde bastante rigidez. Aquí se ve, en este punto de aquí, se ve como una caída que se podría pensar que hubo algo de ganancia de rigidez durante este fin de semana que dejamos del pórtico, pero en realidad fue que se desprendió una parte del muro y se cayó. Entonces no es que se ganó rigidez, sino que se perdió masa durante el fin de semana. Y finalmente aquí ya terminamos ensayando. Bueno, aquí ensayamos hasta el 2% y acá terminamos ensayándolo. Esta curva ya se disparó hacia el infinito. Terminamos ensayando el pórtico hasta el 20% de la deriva. Quedó hecho pedazos del pobre pórtico. Estas de aquí son las calibraciones que hicimos. Calibraciones en el rango elástico. Esto hicimos del 16 de diciembre.
se ve que se tiene un comportamiento elástico sumamente bien definido. El pórtico solo también el 2 de enero, igual un comportamiento muy definido. Ya con el pórtico relleno hicimos una calibración, ya se ve que se tiene un comportamiento un poco más errático porque se tiene el aporte del panel de mampostería dentro del pórtico. Aquí podemos ver que estábamos generando desplazamientos de hasta casi 4 milímetros en el rango elástico sin tener ninguna afectación del muro. Y acá en estas calibraciones ya con el pórtico relleno estamos 0.18 milímetros lo que estamos analizando, el rango donde estamos analizando. Este de aquí fue el ensayo del pórtico durante 2 días. Aquí está hecho un timelapse. Es un poco, más o menos 1 minuto este video. Voy a dejar para que le vean. El ingeniero Sigifredo Díaz, no sé si lo pueden ver de rato en rato por ahí, era uno de los directores de este proyecto. Aportando el ingeniero Juan Carlos Singaucho también del Instituto Geofísico de la Politécnica. Era el principal mentalizador del proyecto y lo pueden ver ahí en el video. El protocolo de carga que utilizamos en este ensayo fue el método de ensayo CEN, Curie Basic Loading Protocol, que es básicamente se hacen tres idas y vueltas a un cierto nivel de desplazamiento, hacia un lado del otro, luego se baja a un nivel inferior, esto de aquí para generar degradación en el material, es básicamente como simular lo que pasa durante un sismo de una forma pseudoestática. Aquí, bueno, puede ver el backbone, cómo se fue dañando el pórtico. Entonces, DM es daño de la mampostería, DG es cuando se generan el desprendimiento de la materia del pórtico. F es la afluencia del acero. El máximo en ambos sentidos y el último también en ambos sentidos. Hicimos la idea, bueno, era poder calibrar esto de aquí en un software como el SAP 2000 o el SysMostruct. Entonces, en base a los ensayos de calibración dinámica, calibramos el SAP, calibramos en el SAP 2000, pueden ver aquí los resultados, se tiene los diferentes, en el sentido Y, la frecuencia de vibración obtenida de análisis de Fourier del pórtico, básicamente. En el sentido X, la línea que está azul, y en el sentido Z es básicamente la torsión, que sería este modo verde de acá. Y pudimos calibrarlo bastante bien en el SAP 2000 y en el SysMostruct. El rato que analizamos el ancho de nuestro puntal equivalente, igual para un nivel de carga dentro del rango lineal al 45% de la resistencia máxima, vimos que el ancho de nuestro puntal estaba más o menos por aquí donde recomendaba Holmes, que es el primero, el original de todos estas fórmulas que se tienen en la literatura, que es más o menos al tercio de la longitud de la diagonal. Y hicimos análisis y calibraciones para monopuntal, bipuntal, tripuntal y el modelo de Crisafulli que les había comentado en un principio. Este es el análisis en SAP 2000. En SAP 2000, el problema que tiene SAP 2000 es que no se puede modelar plasticidad distribuida, que se conoce. No tiene un módulo de análisis de fibras. Sencillamente se puede modelar plasticidad concentrada, como le pueden ver aquí en el centro de los puntales, se ven dónde se están produciendo el daño. Entonces, el rato que nuestro puntal alcanza su resistencia máxima, su aporte a la rigidez del pórtico prácticamente desaparece. El programa te deja una rigidez muy pequeña, remanente, para que
se mantenga una estabilidad numérica en la solución, pero en realidad ya desaparece del aporte. Entonces, si analizamos con un solo puntal, podemos ver que en un principio va muy bien la rigidez, ¿cómo se llama?, que se tiene que se tiene con el ensayo experimental, que es el que vemos esta curva negra, el ensayo experimental. Hicimos un análisis también con lo que sería para el pórtico solo, de las calibraciones que hicimos con el pórtico solo. Y se puede ver que para un puntal tienes la falla, decae completamente, y aquí aparece esa rigidez remanente que se tiene, pero que ya te da una solución eh, poco confiable, que se comienza a disparar hacia arriba sin tener mucho sentido con la realidad. Para dos puntales, vemos que la rigidez en un principio ni siquiera resulta tan buena, si es que se ve en este. Aquí se puede ver que cuando se analiza con dos puntales, no se genera una diagonal de esquina a esquina. Entonces, no se tiene el mismo nivel de rigidez, no se genera un triángulo, no se dentro del panel. Entonces, no se genera el mismo nivel de rigidez que se tiene con el monopuntal y con el tripuntal. Con el tripuntal, bueno, vemos que la rigidez en un principio es lo mismo, hasta que se rompe el primer puntal, se produce una caída, se rompe el segundo puntal, se produce una segunda caída, se rompe el tercer puntal, se tiene, y igualmente aparece la rigidez de esta remanente que ya es ficticia, básicamente. Entonces, vemos que el SAP 2000, dentro del rango lineal, con 1 y 3 puntales, puede trabajar muy bien, pero ya si es que se quiere hacer análisis, ya dentro del rango no lineal de la estructura, se necesitaría tener muchísimos puntales para que esto se vaya rompiendo como línea quebrada a lo largo de la línea negra. Y claro, eso ya vuelve impráctica el análisis en el SAP 2000. Este es el análisis en Sysmestruct. Se puede ver que prácticamente esto de aquí no requirió mayor calibración más que la calibración dinámica que se hizo en un principio. O sea, no se afinaron los parámetros de los materiales, sino que se metieron los materiales tal como los teníamos de los ensayos y se obtuvieron estas curvas. Se puede ver que el de dos puntales igual no tiene la misma rigidez ni llega a tener la misma resistencia que si se utilizan el 1 o el 3 puntales, que sí se ajustan bastante bien a la curva del ensayo. Se tiene acá el modelo de Crisafulli, este de aquí diferenciado en color morado en esta línea punteada, que es un macro modelo que es tiene un montón de parámetros default, que tú sencillamente le pones cuánto vale tu mampostería, cuánto es tu módulo de elasticidad y te entrega resultados bastante buenos en todos los casos que se analizaron. O sea, no solo en este caso, sino en varios casos que se utilizaron en investigaciones de la Politécnica Nacional, resultó bastante bueno como método de análisis. Pero claro, este de aquí está implementado únicamente en software como el Sysmestruct, está en el OpenSys, está en Raumoco. O sea, no es en el software muy común de análisis que tenemos para la práctica diaria. De los resultados, sacamos una metodología, hicimos un diagrama de flujos dependiendo del nivel de detalle que quieras en tu mesomodelación. O sea, si quieres hacer una mesomodelación o si quieres hacer sencillamente un modelo de puntales, qué tipo de parámetros son los que realmente necesitas. Entonces, para una mesomodelación, por lo menos necesitas el módulo de elasticidad de la mampostería vertical, horizontal, módulo de Poisson horizontal, vertical y el módulo de corte. Para isotrópica, si quieres analizarlo isotrópica, solamente necesitarías el módulo de elasticidad vertical de la mampostería. Para el modelo de puntales, para analizar el resorte de corte, necesitarías cuánto es la adhesión y cuánto es la resistencia a corte. Y para el puntal diagonal, sí necesitas tener cuánto es la resistencia a compresión para el ángulo de inclinación y el módulo de elasticidad al ángulo de inclinación. Ah, cierto, para estos análisis de acá, obtuvimos la resistencia del puntal diagonal, la obtuvimos de las curvas con diferentes inclinaciones que se tuvo, se aproximó la resistencia a compresión de este puntal con esas curvas. En la práctica, si ya se quiere hacer implementar
no sé, hacer un análisis de una vivienda que justifique el hacer un análisis de la mampostería. Solo se requiere calcular el módulo de elasticidad de la mampostería, obtener el módulo de elasticidad que se puede obtener con ensayos ¿cómo se llama? De ultrasonido. Como pueden verme aquí en la foto, haciendo un análisis. La resistencia a compresión de la mampostería se la obtiene de esta fórmula, la que se tiene para el hormigón, que es el módulo de elasticidad del hormigón, 15.100 raíz de F'(c). Se puede utilizar la misma forma funcional para obtener, en base al módulo de elasticidad, obtener una resistencia de la mampostería. Esta curva F se la puede calibrar, este factor F se lo puede calcular haciendo de los ensayos de ultrasonido y de las varios ensayos que tenemos de resistencia y de módulo de elasticidad. Se pueden sacar estas curvas que se las sacamos para ladrillo y para el bloque. Ladrillo se puede ver que se tiene una tendencia mucho más regular. En bloque es como un poco más disperso porque es hueco y es mucho más poroso. Y se puede obtener resultados como estos que se ven aquí, que se puede hacer, para hacerle a toda una pared, puedes ver exactamente cómo va variando la resistencia de toda la mampostería. Usualmente en la parte baja salen resistencias más altas, porque es la parte que más carga compresión tiene del elemento mampostería. En conclusiones, vimos que en ensayos de bloques, la geometría y la ortotropía eran temas decisivos en la resistencia. En los ensayos de prismas, el acabado que tiene el bloque es muy influyente. O sea, mientras más enlucido le pongas, más resistente va a ser. Lastimosamente, en el lucido grueso, y yo fui el que me aventuré a hacer el enlucido y no resultó tan bueno el análisis, pero se puede ver en todos los ensayos anteriores que se tuvieron resultados bastante buenos y que mientras mejor era el acabado de la junta, mayor resistencia se tenía en el prisma. Se hizo el análisis de la probeta de prismas versus la mampostería. Se ve que en realidad si uno quiere hacer análisis tiene que utilizar muretes, no los prismas que están aprobados en los estándares. En los ensayos a muretes vemos que el modo de falla cambia dependiendo del ángulo. Se tiene una degradación no recuperable de la mampostería, o sea, se agrieta y se daña, o sea, la mampostería no es como otros materiales. En bloques huecos, la adhesión funciona, pero no es un parámetro que lo estemos midiendo realmente, si es que se va a utilizar para un análisis acortante, porque el mortero queda hecho pupo dentro del alveolo del bloque, y en realidad el rato que esto se ensaya con presión es una traba mecánica más que una adhesión lo que está aportando a la resistencia. Ahí. Para la evaluación del módulo de elasticidad, la fórmula de Binda es bastante buena. Para la evaluación del módulo de posición, esta homogeneización que hicimos resultaba bastante buena. La resistencia, el mortero aporta muy poco a la resistencia, pero te puede cambiar el modo de falla, de fallar a compresión o a fallar a tensión. La evaluación de la resistencia, la fórmula de Hilsdorf y sus modificaciones está bastante buena. La evaluación del periodo fundamental, la mampostería redujo el periodo fundamental en el sentido X un 72% y en el sentido Y un 21%. Los ensayos de carga lateral, el relleno aumentó la rigidez del pórtico 20 veces. La deriva, la de la primera grieta, se produjo al 0.2% de deriva, y la deriva de separación del panel se produjo al 0.1%. Modelos de puntales, no existe una formulación universal de las fórmulas que vimos. Se puede obtener el ancho del puntal haciendo una analogía con modelos de elementos finitos, si es que se quiere hilar muy fino. Modelos de plasticidad concentrada que se tienen en el SAP son buenos para tener resultados aproximados. La plasticidad distribuida, si quieres analizar dentro del rango no lineal, da resultados mucho mejores, pero requieren un mayor esfuerzo. Para modelar mampostería, se puede utilizar el modelo de Mander con las modificaciones para hormigón no confinado. El modelo no puntal resulta muy bueno para hacer análisis a nivel global del sistema.
El bipuntal, vemos que le falta rigidez. El tripuntal, si es que se quiere hacer un análisis completo, es probablemente el mejor. El macroelemento del panel de Crisafulli es el que mayor potencial tiene porque es súper versátil y en todos los análisis que hicimos en la Politécnica resultaba bastante bien. La falla por deslizamiento de corte requiere que se tenga que calibrar el resorte de corte que se tiene en ese modelo. Recomendaciones: se requiere hacer más de investigación en las metodologías de eliminen efectos de confinamiento, en los ensayos. Los moretes rectangulares, sería interesante poder analizar moretes rectangulares un poco más grandes. Investigación del módulo de corte con la tensión diagonal. Investigación de la adhesión en bloques huecos en micromodelos. Investigación del módulo de Poisson con el método de homogenización. Sería interesante continuar eso de ahí. Estudiar la relación entre el módulo de corte, el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson en estos elementos que son ortotrópicos. Plasticidad concentrada solo para análisis generales, el modelo monopuntal lineal para efectos globales. El bipuntal sería mejor tratar de cambiarle a una configuración en donde los puntales se crucen formando una X. El tripuntal es bueno para análisis no lineales. El mono bi tripuntales son buenos para fallas de compresión en la diagonal. El modelo de Crisafulli para compresión y para corte es el mejor porque es global. Agradecimientos. Esta investigación se logró realizar con el apoyo de la empresa Beckert, que nos proveyó básicamente gran parte de los materiales, sobre todo las varillas y mallas que se utilizaron en la investigación, y sobre todo a la gente del CIBA, los técnicos y personal del Centro de Investigación de la Vivienda, que estuvieron aguantándome casi durante año y medio, haciendo todos los análisis que estuvimos haciendo ahí. Como vieron, se hicieron muchísimos análisis de muchísimos elementos, y bueno, esto se logró. Esta fue la última tesis que se hizo antes de que comiencen a cobrar los ensayos de laboratorio a los estudiantes en la Politécnica Nacional. Entonces, se logró hacer bastantísimo sin que haya sido un costo significativo el poder hacer tanta investigación. Muchas gracias. Perfecto. Si le cerramos la presentación, Fabián. O no, Ya. déjale que termine tú. Ahí terminó. Estamos del equipo de el ingeniero Sigefredo Perfecto. Díaz, nos apoyó el ingeniero Singaucho, que era el mentalizador de toda esta investigación, y el grupo de gente del CIF que nos estuvo apoyando durante toda la investigación. Ya. Chévere. Bueno, estimados colegas y amigos, ahí Fabián nos ha presentado el proyecto de investigación con el cual hizo su maestría en la Escuela Politécnica Nacional. Y a aquellos colegas que tengan inquietudes, preguntas, por favor hacerlo levantando la mano o directamente hablando con el expositor. César. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Seguro? Seguro, Ya, César. muchas gracias. Bueno, Fabián, primero un trabajo de investigación muy, muy profundo. Lo que pasa es que analizar mampostería es bien complicado, porque lo que se puede hacer en laboratorio es analizar una mampostería. Un edificio es un conjunto de muchas mamposterías, y la carga dinámica a la que están sujetas no es de una sola dirección. Normalmente, por el efecto de torsión en planta, por el nivel de cargas y por la ubicación de las mamposterías dentro de los edificios, el comportamiento piso a piso es totalmente diferente. No vi o no oí cuál era el módulo, digamos, el esfuerzo, hablemos de un F'(C) del mortero de unión. Normalmente cuando uno compra un bloque, el proveedor le dice más o menos, cuando es una fábrica seria, al menos cuál es la resistencia de ese bloque en corte en diagonal.
algunos datos se tienen y que podrían servir inicialmente para saber si es fiable o no lo que uno va comprando, porque por ahí también empieza el problema. Porque es bien complicado recibir en obra una cantidad enorme de materiales que son los que se van a utilizar y no se tienen datos mecánicos de nada, porque básicamente es una cosa muy aleatoria. A diferencia del acero, que más o menos creemos que es 4200, y por ahí le damos como cierto, y los hormigones que compramos, más o menos también les creemos a las hormigoneras, pero el problema de los bloques, de los ladrillos, sí, es realmente un problema. Realmente es bien complicado. Lo que saco como Sí, conclusión de este estudio es que es bien importante definir más bien si la mampostería está o no interactuando con la estructura. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es si el nivel de degradación de la mampostería con sismos pequeños, ¿qué incidencia tiene en un sismo grande? Que normalmente en los sismos pequeños la gente está acostumbrada a hacer solo reparaciones cosméticas, nada más. O sea, arreglan, vuelven a pintar y juran que quedó bonito. Y la verdad es que va por ahí. Y la otra, y que es cierto también, es que casi todos los sismos pequeños son absorbidos por los sistemas de muros. Y esto es más común en las casas, porque son primero bajitas, periodos de vibración muy bajos. Los edificios es distinto, tienen distintos niveles de aceleraciones por pisos y las paredes se comportan como una especie de tímpanos. La pared como que se mueve como una ola. No es solamente carga vertical que uno pensaría que es la que va a actuar. La pared tiene una deformación de placa que es bien complicada en el momento de un evento sísmico. Ha sido bien arriesgado, Fabián, porque dar observaciones como las que has dado han requerido demasiado tiempo, o sea, desde mi punto de vista. Esto no es una tesis de maestría, es varias tesis de maestría. El nivel de ensayos para poder estar más o menos seguro de lo que pasa es excelente, o sea, va más allá de cualquier expectativa. Normalmente las personas tienden a querer hacer rápido para poder salir del problema y ya. Te felicito en realidad, Fabián. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con el sistema ORMI 2. Tuve la oportunidad de asistir a muchos congresos internacionales, de estar en contacto con profesionales que están muy metidos en este trajinar de las mamposterías, digamos así. Ideamos un sistema combinado con estructura de acero que fue analizado en el laboratorio de la Poli y lo comparamos con un sistema de acero con bloque. Las diferencias eran enormes. Y una de las cosas que sí es importante y que uno a veces no toma en cuenta y que no sé, esto me va a tener que decir tú, es cómo estaba hecha la conexión de la mampostería a la estructura. ¿Qué tipo de conectores había? Eran chicotes a lo largo, chicotes parciales, había chicotes verticales, horizontales, nomás, no sé. Muy bien, querido amigo. Una felicitación muy grande, un abrazo y sigue adelante. Todavía estás joven y puedes seguir. Gracias. muchas gracias. ¿Alguna contestación a la pregunta que te decía, por ejemplo, el tipo de chicotes y eso, César? Sí, o sea, vimos que o sea, influye muchísimo. En realidad, lo que decía César al principio, analizar una mampostería es un pedacito chiquititito del mar de posibilidades. O sea,
el rato que ya te metes a analizar esto de aquí, ves que la calidad de la mano de obra influye muchísimo, qué tanto el maestro está acostumbrado a rellenar bien las juntas en la parte de arriba, cuando remata, y que te quede unido el panel con el techo, influye un montón. Si tienes chicotes, influye muchísimo. De hecho, en la mía se puede ver, teníamos 3 chicotes, ¿cómo se llama? A los cuartos de la altura. Y se puede ver que el panel aguantó lo que pudo y hasta que se produce como un desprendimiento de los chicotes. O sea, y sí, o sea, en realidad te influye, tienes tantas configuraciones posibles de cosas que pueden cambiar, que en realidad es súper difícil. Claro, la metodología a la final, claro, trataba de centrarse a si tienes o sea, necesitas saber más o menos por dónde están tus valores de módulo de elasticidad de la mampostería. Ir rápido con el ultrasonido, haces varias mediciones en la pared, tienes idea de cuánto vale esa pared y si es que quieres, no sé, tienes unas 20, 30 paredes en un piso, haces ensayos de ultrasonido en eso de ahí. No está pensado mucho hacer esto en edificios porque, claro, en edificios en un movimiento sísmico fuerte, las mamposterías marchan rapidito. ¿Ya? Algo han de portar, algo te han de afectar, pero lo que se piensa es que probablemente marchen rapidito o te generen modos de falla alternos a la estructura principal. Pero claro, esto estaba más enfocado a hacer análisis en vivienda, autoconstrucción, o sea, ver cuánto te puede aportar esa mampostería a que esa casa no se caiga, básicamente. Ese era el enfoque más o menos que se tenía en esta investigación. No tanto para edificios, sino para casas de autoconstrucción. Gracias, Fabián y César. Marcelo Saldarriaga, por favor. Con todos. Fabián, felicitaciones por tu presentación, una investigación muy interesante. Mi pregunta va en el aspecto de que para la práctica común y corriente que nosotros tenemos, en la que hacemos análisis lineales, de lo que yo estaba viendo en las curvas de esfuerzo de formación de la mampostería, se ajusta bastante bien la rigidez con el método de los puntales. ¿Tú creerías conveniente de que, bueno, con el SAP y el método de puntales para obtener, por ejemplo, eh, los periodos de vibración para el análisis modal espectral y para obtener los constantes basales, sí nos serviría a nosotros en la práctica común? Sí, es justo ahí en las conclusiones les mandé una de que, claro, para análisis globales, o sea, que sería básicamente sacar análisis, sacar periodos y formas modales de manera lineal, o sea, el método de puntales y un solo puntal es más que suficiente. Si ya te quieres meter a análisis no lineales, ya te toca meterte en cosas un poquito más especializadas. O sea, ya el SAP no te funciona. O sea, ahí vimos que el SAP ya llega a un máximo de sus posibilidades y ya comienza a inventarse las cosas, básicamente. Pero ya te tocaría meterte a cosas como el Seismostruct, el OpenSys, ¿qué otro hay? El Romoco, no sé. O sea, programas mucho más especializados que puedan tener esa capacidad, o sea, modelar por fibras, tener plasticidad distribuida, porque esto, o sea, la mampostería tú le ves, no es que no es un puntal que en realidad se rompe y ya pierdes toda la resistencia, sino que es todo un panel que se va degradando por todo lado. Entonces, un modelo de fibras como que captura mucho mejor ese efecto. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Estamos calladitos previo a las Navidades o a la final del fútbol, que poco queremos hablar, ¿o no? Alex, tal vez alguna pregunta tuya. Bueno. Sí, bueno, estaba oyendo, pero no llegué temprano a la conferencia. Buenas noches. Buenas noches con todos.
Buenas noches. Sí, no llegué a la conferencia completamente, pero quería ver si ustedes hicieron, ¿cómo obtuviste un modelo constitutivo de este macromodelo? O sea, no sé si hiciste alguna de estas de materiales compuestos mediante la teoría de la homogeneización, o si has visto ese tipo de, de teoría. Sí, 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 sí. O Mampostería. sea, o sea, de hecho, sí, en la mesomodelación que hicimos para poder definir la resistencia del pórtico que íbamos a utilizar, pues claro, los equipos de la Poli tienen, no me acuerdo, creo que era, el tope era 20 toneladas. Entonces no nos podíamos pasar de esa resistencia, no podíamos hacer un pórtico más resistente de eso de ahí, porque si no, en vez de ensayar el pórtico, íbamos a ensayar las máquinas. Entonces, claro, para poder definir eso de ahí, hicimos una mesomodelación con materiales homogenizados de mampostería, o sea, entre la mampostería y el bloque. ¿Qué digo? Entre el bloque y el mortero, generamos un material homogenizado, que era un solo material isotrópico, ni siquiera lo metimos como ortotrópico, que nos distribuya los esfuerzos y las resistencias, ver cuándo se desprendía el panel, más o menos y cuánto iba a ser la resistencia máxima del pórtico. Pero claro, si hicimos ese tema de homogeneización, lo hicimos en esa etapa del análisis. Después, claro, el puntal también funciona como un material homogenizado. Bien. Y una preguntita. En el ensayo que hacen, ¿no es cierto? Este ensayo le veo diferente a todos los que hacían en el laboratorio de la vivienda. Ustedes utilizan una carga vertical, ¿no? Sobre una losa, ¿sí? Sí. ¿Qué crees que influyó para tener esa falla que casi es horizontal? No es tan diagonal como los otros pórticos que han ensayado. Yo pensaría que es más la geometría del panel. O sea, no es tan cuadrado. La mayoría de los pórticos que se han ensayado ahí son cuadrados. Este de aquí primero tienes una falla a compresión en la diagonal que fue llegando hasta el medio. En el medio se genera ya con una sección reducida, una falla cortante en Importantes. una hilada de bloque. Entonces tienes primero la falla a compresión y luego esta falla Y a luego se cortante. vuelve una segunda falla cortante cuando se abre dos fibras, ¿no? Dos líneas de bloque, ¿no? Exacto. Entonces fue esta combinación. La mayoría cuando tienes los pórticos, a ver, si tienes el pórtico muy cuadrado, la falla en la diagonal se va produciendo y hasta que se encuentran, como que dice, las grietas se van encontrando en el centro y tienes la falla en la diagonal completa. Por la tensión Pero sí, pero diagonal, en ¿no? mi pórtico era relativamente largo y tenía, por la calidad del mortero que estábamos utilizando, tenía más resistencia a corte de lo normal. Entonces, solamente cuando se encontró cuando la falla de compresión generó una sección reducida, se pudo generar la falla cortante en el bloque. Y una cosa que no me quedó muy claro es cuando hacen el ensayo de, mm, de ultrasonido, están pasando, bueno, están haciendo ¿no? El bloque es vacío, no supongo, ¿no es cierto? Entonces, el, el- la profundidad que mide el ultrasonido es por continuidad para dar un modo de elasticidad. Ese espesor de pared, no sé si era enlucida, me parece que sí, eh, les dio la facilidad para chequear la continuidad de esto y que les dio un modo de elasticidad para... Los ensayos de ultrasonido los hemos venido haciendo, ya desde lo que me gradué, hemos venido haciendo desde hace unos 2 años acá. O sea, en la pandemia yo estaba en realidad tan aburrido que me puse a hacer este tipo de cosas. Y claro, construí mis propios, ¿cómo se llama? Muretes, que después los ensayé sencillamente, o sea, ya carga monotónica en una universal, no, no empleé todos los equipos de la Politécnica Nacional, sino que hicimos ensayos con la máquina universal ¿cómo se llama? En el laboratorio de la Católica hicimos estos de aquí. Y claro, los ensayos de ultrasonido, en realidad, sí, es mucho mejor el ensayo en ladrillo
Claro. que en bloque. O sea, sí le deben haber visto la curva. El bloque tiene mucha mayor dispersión. O sea, los puntos están mucho más separados. La porosidad. En ladrillo te sale una curva prácticamente perfecta. O sea, el R cuadrado es del 0.999999. O sea, es espectacular ¿cómo se llama? El ajuste que tiene esa curva. En ladrillo. En bloque, sí, hemos visto que se tiene, mientras mejor es el enlucido, se tiene una mejor transmisión, pero si es que tienes mucho enlucido, ya no estás sacando un ultrasonido del bloque, sino estás sacando un ultrasonido del enlucido. Entonces, sí, es un poco más delicado y hay que hacer más ensayos para asegurarte de que estás midiendo lo que quieres medir y no estás, en realidad, o sea, no vas a mandar el dato del enlucido y no el del bloque. Entonces, se hacen ensayos a través y se hacen ensayos o sea, que se llama en paralelo y en serie. Se les llama los tipos de ensayos. Entonces, para ver que esté sacando resultados coherentes. Y claro, se trata de llegar a donde tienes las paredes del bloque para pasar a través de la pared del bloque y se lo va moviendo al ensayo a través de la junta, ves cuánto te está dando el mortero, pasas a la siguiente pared de bloque, ves cuánto te da la siguiente pared de bloque, y se van haciendo varios ensayos. Es súper versátil y súper rápido el ensayo de ultrasonido. Entonces puedes, o sea, con algo de paciencia, una mañana entera puedes chuta, una casa entera puedes tenerla súper bien caracterizada. Claro, no es la idea meterte una mañana entera a caracterizar una casa, pero claro, en la pandemia yo que no estaba haciendo mayor cosa, claro, caractericé toda la casa de mis suegros, ¿cómo se llama? Todas las mamposterías de la casa de mis suegros, ¿cómo se llama? Que me interesaba poder hacer un análisis de fragilidad de esta casa. Sí, yo me acuerdo que hicimos varios ensayos con la ingeniera Alejandra Estrella, parece que es, y Edwin Narváez, que hicimos la evaluación de la iglesia de San Francisco, mediante también ensayos de ultrasonido. Claro, vimos que el módulo elasticidad daba exactamente para mampostería antigua. Entonces, bueno, sí se revisó y, claro, a veces la discontinuidad de los materiales afecta muchísimo para entender cómo caracterizar un módulo de elasticidad que se nos sirva para el diseño, ¿no? O el análisis, más que nada. Claro. Sí. Sí. No, sí, interesante. Gracias. Esto no quería preguntar porque no había visto toda tu presentación y muy bien. Felicitaciones por tu investigación. Gracias. Y gracias, Patricio. A ti, Alex. César Isurieta. Perdona, vuelvo de nuevo. Yo le encuentro siempre a todo un sentido práctico. Yo quisiera que tú recomiendes dos cosas. La primera es propiedades de los materiales. ¿En qué rango se está moviendo el módulo elástico del conjunto? ¿Y en qué rango se está moviendo, hablemos del F'C del conjunto? Porque a la final eso es lo que nos va a servir para modelar. Nosotros no vamos a poder hacer ensayos. Si tú me dices, el conjunto tiene 20,000 kilos por centímetro cuadrado y una resistencia de 60 kilos por centímetro cuadrado de F'C, ya me sirve, ya es una idea. Esto es un valor que nosotros sí obteníamos de lo que eran muros de MDUE, de Italia. Llegábamos a tener parámetros que nos servían para poder modelar la mampostería. Y lo segundo, que es un poco más complicado, ya te voy a poner un poco en preocupación, es qué tan confinada está la mampostería con el sistema de chicotes que ustedes colocaron. Porque a la final tú tienes de los 4 lados estructura de hormigón, columnas, vigas, no sé lo que tengas, pero a la final tienes un elemento que es mucho más resistente que la mampostería. Pero el sistema que tú empleaste de chicoteado, llamémosle así, ¿qué tan confinada le tiene a esa mampostería? Porque para nosotros fue bien importante en los ensayos que hicimos
el ver que las paredes no solamente se rompían como se ve en el ensayo que tú tienes. ¿Ya? Las paredes se caían. O sea, habían desprendimientos de pedazos importantes de las paredes en el momento de un evento fuerte. Y ese momento, claro, ya hace rato que dejó de ser parte importante del sistema de resistencia a las cargas laterales. En algún momento ya se degradó y llegó a la final y se terminan cayendo. Eso no pasaba con el sistema MDUE, porque como es un sistema de mallas de los dos lados, no puede romperse de esa manera. Se degrada, se aplasta, se rompe un poco el recubrimiento, pero no se rompe. Entonces, por favor, si puedes en algún momento decirnos las dos respuestas. La una es, ¿qué tan confinado resulta ser el sistema de chicoteado, que es el común? Porque tú lo que hiciste es el sistema común y silvestre que se utiliza en las casas, en cualquier parte. Chicotes probablemente de 50, 60 centímetros, embebidos en las columnas, no sé si había chicotes en las partes altas, en la parte baja, no sé. Y lo otro es más o menos una idea de los módulos de elásticos y del F' C de esas paredes. Muchas gracias. Ya, a ver, módulos elásticos y resistencia de paredes es un tiro al aire. O sea, chuta, te pueden dar paredes, o sea, la mía de intención la hicimos con un bloque de mala calidad. Estábamos con alrededor de 1 o 2 megapascales de resistencia. Pero claro, puedes llegar a tener mamposterías fácil, o sea, con bloques un poquito mejores. O sea, te pasas a la bloquera de al lado, que hicieron una mejor mezcla y ya estás en los 10 megapascales. O sea, eso es en realidad un tiro al aire. Por eso, o sea, la final, la metodología era llegar a ver con qué ensayo yo puedo tener una idea de cuánto tiene esa pared. El otro, el nivel de confinamiento. El chicote sí aporta, sí ayuda, sí, sobre todo no le da un confinamiento inicial, sino que le da una resistencia al desprendimiento. O sea, y el rato que ya comienzas a tener movimientos laterales, vimos que claro, el desprendimiento se produjo al 0.1% de la deriva, que usualmente en el mesomodelo, en la mesomodelación creo que fue en la mitad del 0.05 de la deriva que ya tuvimos el desprendimiento del panel. La única manera de estar completamente 100% seguro, ni siquiera 100% seguro, pero estar un poquito seguro de cuánto va a ser el confinamiento de esas paredes, ya sería haciendo, ¿cómo se llama? Un monitoreo ¿cómo se llama? Con geófonos de la estructura para hacer una identificación de sistemas y chuta, calibrar el comportamiento dinámico y en base a eso poder definir cuánto es en realidad el aporte de esa mampostería a la estructura. Pero claro, eso ya sobre todo como el objetivo de esto de aquí es casas, ya sale del presupuesto de cualquier persona hacer ese tipo de análisis, ¿no? Académicamente se podría hacer y sería interesante, pero claro, como el tema es tratar de llevarlo esto a la práctica para una evaluación rápida de una casa, de una persona que quiere saber si es que necesita reforzar su casa o tuvo algún tipo de daño en un sismo y quiere evaluar cuánto necesita arreglar o reforzar su casa. Y claro, ya sale ese tipo de análisis, ya salen de cualquier presupuesto, ¿no? Perfecto. No sé si eso responde las preguntas. Creo que sí. Yo tenía una pregunta un poco diferente a la última expresión tuya. Tú decías, el qué hacer como reforzar una casa luego de haber sufrido un problema de carácter sísmico. Pero en la construcción deberíamos actuar al contrario. ¿Qué debo hacer con mi mampostería para que la misma no tenga un daño muy grande en el evento sísmico?
en base a tu estudio, en base a tu investigación y tus múltiples análisis realizados, en una casa común y corriente, ¿qué recomendarías? Lo que tú decías, por ejemplo, yo tengo las 2 columnas, tengo la losa, tengo el piso, poner una diagonal, no lo sé. No soy experto en estructuras, yo soy hidráulico, como tú sabes perfectamente, pero ¿qué recomendarías de tu experiencia del estudio para la vida práctica de una construcción nueva? ¿Qué debo hacer para que esa mampostería tenga un mayor rendimiento ante un evento sísmico en este caso? Ya, a ver, lo que se hace, y bueno, esto sacado de las clases del ingeniero Patricio Plasencia, o sea, claro, tienes que aprovechar las paredes que se tienen, se puede hacer un análisis como les comentaba con el ultrasonido, más o menos con eso defines cuánto es el nivel de resistencia de la que tiene esa casa, y se puede ver si es que se necesita reforzar esas paredes con algún, se me fue el nombre, enchapado, un enchapado, se pone una malla y se le hace un enlucido grueso que refuerza a esa pared. Entonces, claro, pasa de ser una mampostería sin ningún tipo de armadura, pasa a ser una mampostería armada. Entonces, te sirve en ese sentido como reforzamiento. Claro, no es que solamente se le pone, sino también se le ancla de alguna manera a los elementos de hormigón que le enmarcan, ¿no? Y para darle continuidad a la transmisión de esfuerzos. Pero eso o sea, en vivienda común y corriente, yo le veo que es una solución sumamente viable, porque poner diagonales, encamisar columnas, tratar de reforzar, es complicadísimo. O sea, lo más fácil y sencillo que le veo es, o sea, si ya tienes una pared buena que la puedes utilizar, enchaparla. Ok. Muy bien, estimados colegas y amigos, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Creo que no. Agradecer a los 16 colegas presentes que estuvieron en esta noche en la charla de Fabián. Obviamente agradecerte a ti, Fabián, por compartir todos estos ensayos realizados en el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional y que han permitido, como lo dijo César, generar una tesis de grado, pudiendo ser muchas tesis de maestría con el mismo estudio. Esta es la última charla de este año 2022. Les agradecemos a todos ustedes por haber compartido las 47 o 46 charlas dadas y les invitamos al mismo tiempo para iniciar el próximo año en el mes de enero con otras charlas que el Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional ha venido desarrollando durante prácticamente estos 3 años. La pandemia nos dejó esto justamente, un esquema de poder conversar, de poder retomar la amistad profesional y también la amistad personal, con amigos que no nos hemos visto muchísimos años y que a través de estas charlas de altísimo nivel, porque eso hay que saberlo reconocer, de altísimo nivel, nos ha permitido estar juntos una vez más. Desearles una feliz Navidad, desearles un muy buen año 2023, a todos ustedes y a sus familias en general, que la pasen muy bien en estas festividades y desde mi corazoncito que el día domingo gane Argentina para satisfacción de los latinoamericanos de este mundial. Así que muy gentil, Fabián, muchísimas gracias. Todas las charlas están en nuestro canal de YouTube, las pueden ver. Esta charla la subiremos esta noche o mañana y pueden ahí también sacar las conclusiones y obviamente los aprendizajes que cada viernes lo vamos teniendo. A todos ustedes, Alex, César, Diego, Fausto, Marcelo, Edison y a ti, Fabián, muchísimas gracias y reitero la felicidad en estas Navidades y en el próximo año 2023. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Fabián. Gracias, Pato. Hasta luego. Nos vemos. Feliz Navidad con todos. Patricio, que tengas un abrazo, te mando. De igual manera, a todos Mi ustedes. amigo César Muchísimas también, gracias. a todos, ingeniero también, Pachano. Chao, Alexito, chao, Pato, chao, chao todos, gracias, un abrazo. Un abrazo también. Cuídense mucho. Chao, chao.